Yes. Habilitado. Muy bien, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches, Buenas licenciado. Se noches, escucha licenciado. bien. Noche. Perfectamente. Bien, gracias, jóvenes. Muy Sí, bien, nos escuchamos. perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestros registros de esta empresa que hemos empezado. ¿Ya? Quedamos en este registro que se ve en pantalla. Pueden ver mi planilla Excel, ¿cierto? Sí. Bien. Ok, entonces aquí habíamos hecho una compra, ¿no? De un servicio en donde vimos los tres posibles escenarios. Uno, en el que el señor respalda su situación tributaria y no procedemos a ningún tipo de retención. ¿Ya? Y después hicimos una en donde le falta respaldar y procedemos a su retención. Y la última, el inciso C, en que procedemos a realizar un grossing up, ya, por un acuerdo con el proveedor del servicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora toca hacer un ejercicio de la compra de algún bien. ¿Ya? Entonces, para eso voy a realizar lo siguiente. Voy a copiarme el enunciado y lo vamos a modificar. ¿Ya? Acá vamos a decir de que se compra unos muebles, ¿ya? De paréntesis voy a poner de repente silla y mesas, ¿ya? Y esto lo hemos hecho el 15.
¿ya? A un señor que lo vende todo el juego en vamos a hacer un poco de espacio aquí. Bolivianos, vamos a colocar que es 1000. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esta transacción? Se contrata, no se contrata, se compra. Se compran unos muebles, sillas y mesas, ya, a un señor por un importe de bolivianos 1000. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos ver hasta aquí? De que no es una empresa, dice acá es un señor, es una persona natural, ¿ya? Entonces eso nos hace pensar de que este señor no tiene NIT, ¿ya? Y puede ser de algún régimen especial, ¿ya? Y vamos a plantear los 3 escenarios posibles, ¿ya? El señor presenta toda su documentación. También puede haber la figura de que el señor no presenta toda su documentación. Y también puede haber la figura de que el señor no presenta toda su documentación, pero hacemos grosinado, ¿ya? Vamos con el primer caso. El valor de estos muebles es de 1000 bolivianos. ¿Está? Entonces, vamos a decir, este es el caso 3. Voy a bajarlo solo un poco. Y decimos que en fecha 15 de junio del 2019. ¿Qué vienen a hacer? A ver, les pregunto, jóvenes, para reflexión. Los muebles, ¿qué tipo de gasto es, digamos? ¿Dónde lo clasificamos los muebles, sillas y mesas en una empresa? Son activos fijos. Activos fijos generalmente, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí quiero decirle una cosa. Si es una tienda que vende muebles, puede ser que no sea un activo fijo, ¿cierto? Puede ser que sea parte de su inventario, ¿no? Por ahí es una empresa que se dedica a Sí. vender sillas, muebles. Entonces no es un activo fijo, ¿ya? El tratamiento tributario va a ser el mismo, ¿ya? Lo único que va a variar es la clasificación contable. Si es un gasto, si es un inventario, ¿ya? O si es un activo fijo, o lo que actualmente, según norma internacional, es propiedad, planta y equipo, dijimos, ¿no? Bien, ahora, para que clasifique como un activo fijo, debe tener ciertas características. Primero, de que ese bien no lo estoy comprando para revenderlo. Primer punto, no es para reventa, porque si no sería un inventario. Segundo, ya,
de que planeo utilizarlo para mi empresa. Es para usarlo. ¿Ya? Tercero, de que ese bien que voy a usar, ¿ya? Su vida útil sea mayor a 1 año. ¿Ya? Para que pueda ser un activo fijo. Y un cuarto elemento, perdón, para análisis particular, que es materialidad, ¿ya? Porque si también es un activo, digamos, un bien que me vale, no sé, 100 bolivianos, quizás no merezca ser activado aunque cumpla con los otros requisitos, ¿no? Entonces lo podría llevar directamente al gasto, ¿ya? El que quiera y tenga deseos de profundizar esto que les he dicho, pueden ustedes ver la NIC número 16, la norma internacional le estoy hablando, ¿ya? Número 16. Eso habla sobre los activos fijos, propiedad, planta y equipo, ¿ya? Entonces fuese muy interesante que ustedes puedan leerlo y van a estar bien preparados en ese tema, ¿ya? Y es mejor hacerlo a veces por parte, ¿no es cierto? Porque cuando uno está trabajando, a veces le viene el problema y uno quiere leer de todo al mismo tiempo. Y eso no está bien. Si nos vamos preparando de a poco y nos volvemos especialistas en un tema, pues después pasamos a otro tema y también lo analizamos, porque después vienen las consultas, las dudas y demás en el ámbito cuando uno ya está profesional, ¿ya? Yo les comento que hasta ahora muchos profesionales que han salido y son hasta ya, por así decirlo, antiguos en la profesión, aún siguen teniendo dudas de qué es lo que deben hacer. Y eso es ¿por qué? Porque en su momento no le dieron debida lectura. Uno, y segundo, no han seguido leyendo porque la profesión nunca se acaba cuando uno para estudiar, ¿no? Todas las profesiones, ya sea un médico, lo que sea, nunca se acaba. Siempre hay algo nuevo o alguna modificación a alguna normativa, ¿ya? Bien, dicho esto, ¿qué viene a hacer Muebles y Enseres para esta empresa? Nosotros lo vamos a colocar como si fuera un activo, ¿ya? Vamos a hacer como que esto es un activo. Pero lo único que va a cambiar va a ser la cuenta, si es que fuese inventario, un gasto, ¿ya? Lo único que va a cambiar es la cuenta. Aquí vamos a poner como un activo muebles y enseres. ¿Cuánto es el costo? 1000. Cuentas por pagar. Siempre, fíjense, debemos pasar por cuentas por pagar. ¿Ya? Aquí, registro de la compra de muebles. ¿No? Y aquí tiene su respaldo, con respaldo. Bien. Muy bien. Esto es nuestro primer inciso A. Primer inciso A. ¿Qué va a pasar en nuestro inciso B? El inciso B procedemos a hacer, perdón, un segundo por favor, estimados estudiantes.
Aló. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, Luisa. Sí, Lisa. Discúlpenme, me entró una llamada imprevista. Bueno, el inciso B. La cuenta va a ser la misma, la hemos clasificado como muebles y enseres, ¿ya? Pero ahora tenemos la situación que está de acá, ¿ya? ¿Cuánto es el importe a retener por compra de bienes? 8,5. 8,5. Y esto va a venir así, ¿no? Retención del 5% de IVA más el 3%. Entonces va a ser el 8%. ¿Bien? Perfecto. Entonces aquí vamos a colocar, voy a copiarme para no escribir nuevamente, y voy a decir IVA 5%, ¿ya? Me voy a copiar los 1000 y acá voy a hacer mi operación matemática. Esto es muy rutinario para ustedes. Están el 5% de IVA y el 3% de IT. Y aquí va a ser por un 92%. Todo esto me tiene que sumar 1000. Perfecto. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que esto es registro por la compra de muebles con retención ahora. ¿Ya? Muy bien. Ahora, creo que está el asiento claro, ¿no es cierto? No tienen ninguna duda en cómo hemos llegado acá. Lo único que ha variado es de que esta es una retención del 5% porque es una compra. ¿Ya? Bien, continuemos con el inciso C. El inciso C, estamos hablando ya de lo que es un grossing up. Y ahora aquí vamos a ver. Aquí vamos a tener que colocar el servicio que es 1000, el original, el que quiere el señor que le paguemos, ¿no? Y la retención ahora va a ser del 8, perdón, para el grossing up, 8%. Aquí modificamos porque ya no es 12.5, es 5%. El IT sigue siendo el mismo y aquí el total es 8. Entonces fíjense ustedes de que el importe ha modificado. Entonces, cuando hagamos esta operación, va a ser de la siguiente manera. Miren ustedes cómo debo traer los 1086,96. Tengo el 5% de IVA de eso, tengo la retención del 3% de 1086 y el saldo a pagar viene a ser los 1000 bolivianos. ¿No? Todo esto suma 1086.96. Tiene que sumar el debe y haber, ¿no es cierto? Bien. Ahora, esto es con grossing up. Y aquí vamos a hacer la pregunta de rigor. Cuando hacemos el grossing up, ¿por cuánto me tiene que hacer el señor su recibo? ¿Por qué importe me debe hacer el electricista? Ahora ya no es electricista, ahora ya es el señor de repente, ¿no? Puede ser un carpintero de repente, ¿ya? Es por 1086.96, no por los 1000. 1000 es lo que él va a recibir y lo que él quiere, ¿ya? Pero su recibo debe hacerlo por 1086.96. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? No, Lisa.
Bien, perfecto. Me van a sacar 100 en el examen entonces con este ejercicio. Bien. Vamos más adelante. ¿Ya? Bien, hemos hecho compra de servicio, compra de bien. ¿Qué otro tipo de retención podemos tener? ¿Qué pasa si mi compañía alquila un bien inmueble, una pieza, una locación, pero no me emiten factura? ¿Tendré que tener algún tipo de retención? Tengo entendido que sí. Sí, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Se alquila una pieza sobre la calle a una señora que no se dedica al alquiler de su bien inmueble, ¿ya? La empresa decide alquilar la pieza por 3 meses solamente. Y la señora pide, pongámosle $100 mensual. ¿Ya? Quiero que hasta aquí noten ciertas características. Primero, que la señora no se dedica al alquiler del bien inmueble. La empresa solamente necesita alquilarlo por 3 meses. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que seguramente esta señora no tiene NIT, ¿no? No tiene ningún tipo de registro. ¿Ya? Si se dedicara al alquiler, ella ¿qué tendría que emitir? Una factura especial por alquiler y pagar el IVA, IT y también el RC IVA. ¿Ya? Bien, ahora voy a irme un segundo a esta parte de acá y vamos a hacer aquí retenciones del RC IVA. Bien. ¿Por qué les pongo retención del RC IVA? Porque hay ciertos servicios que van a requerir de retención de RC IVA, ya no del IUE. ¿Ya? ¿Y cuánto viene a ser las retenciones por este tipo de servicio con RC IVA? ¿Ya? Que yo le voy a poner retenciones. Por este tipo de retenciones vamos a tener entonces RC IVA, que es un 13%, y vamos a obtener un IT, que es del 3%. Entonces, 13% más 3%, la retención para este tipo de negocios es de 16%. ¿Ya? Importe a retener.
Esto es más bien porcentaje. ¿Ya? Profesor, ¿y cuáles entran en este rango de retenciones del 16%? ¿Ya? Yo voy a mostrarles en este momento la ley 843. Están viendo en pantalla el PDF, ¿no es cierto? Bien. Miren, dice, con el objeto de complementar el régimen del impuesto al valor agregado, créese el impuesto sobre los ingresos personales y sucesiones en divisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo, de la aplicación conjunta de ambos factores. ¿Qué tipo de ingresos están grabados por el RC/IVA? Están, fíjense, los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de bienes inmuebles, urbanos, rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el impuesto a las utilidades, dice. ¿Ya? Hago hincapié en esta última parte que dice, salvo que tengan o estén alcanzados por el impuesto a las utilidades. ¿Por qué? No se olviden nunca de esto. No pueden jamás estar juntos el IUE con el RC/IVA. O sea, no se le puede cobrar impuesto a las utilidades y al mismo tiempo impuesto al RC/IVA. O viceversa. No se puede cobrar el RC/IVA y después impuesto a las utilidades. Jamás. ¿Ya? Por eso es que acá dice de que se debe retener el RC/IVA o el RC/IVA se debe cobrar, digamos, a los subalquileres, alquileres y demás, salvo que tengan a las utilidades. ¿Qué quiere decir? Que si pagan a las utilidades, no se puede cobrar el RC/IVA. Entonces, alquileres entra. B, inciso B, los provenientes de alquileres o alquileres de forma de explotación de cosas muebles, dicen. O sea, inmueble viene a ser una casa, ¿no es cierto? Algo que está fijado a la tierra, ¿ya? Inmuebles viene a ser ¿qué? Que me alquilen un vehículo, me alquilen una computadora, me alquilen muebles, me alquilen silla. Eso es mueble, ¿ya? También se le tiene que hacer el RC/IVA. Y otra vez dice, ¿no? Salvo que se trate de sujetos alcanzados por los impuestos a las utilidades, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las tiendas o los locales que alquilan sus salones para fiestas, quinceañeros, matrimonios, ¿ya? Ese tipo de alquiler, por decir, está alcanzado por el impuesto a las utilidades, no es por RC/IVA, ¿ya? Ese está alcanzado por el impuesto a las utilidades. Debe emitir una factura, ¿ya? Bien. Otro, los provenientes de la obtención de capitales, sean estos intereses, rendimientos o cualquier tipo de ingresos y demás, dice. ¿Ya? Por ejemplo, aquí entran cuando nos descuentan, cuando tenemos un DPF o tenemos una caja de ahorro, los bancos nos descuentan, ¿no? El RC/IVA, 13%. Inciso D, sueldos y salarios y demás. Aquí, bueno, entra el RC/IVA de los dependientes, ¿ya? Que eso va a una retención por el lado del dependiente. Y fíjense que aquí dice también, esto me interesa, los honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas. Tengo 10 minutos más. No sé cómo hacer para actualizar automático esto. Pero bueno. Se fue a otro lado. Continúa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si se corta, quizás les mande un nuevo enlace. Bueno. Bien. Los honorarios de directores, miren. Las empresas a veces tienen directores, síndicos de sociedades anónimas, comandistas por acciones, y a ellos se le tiene que retener el RC/IVA, o ellos deben presentar, en todo caso, su inscripción como perteneciente al RC/IVA,
y estamos hablando del RC/IVA que se paga cada 3 meses, ¿no? Es el 610, si no me equivoco, que se presenta cada 3 meses. ¿Ya? Y después al final, miren cómo largan impuestos internos. Dice, todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al impuesto a las utilidades. Otra vez, miren, no sujeto al impuesto a utilidades. Establecidos en el artículo 3 de esta ley. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, aquí, ¿qué quiere decir? Que entran los alquileres. ¿De qué? De bienes inmuebles y también muebles, ¿no? Entran también intereses, honorarios a directores o síndicos, ¿ya? Debe hacerse retención, ¿ya? Entonces, hago hincapié en los intereses también, porque hay algunos que no hacen retención a los intereses del 13 y del 3, ¿ya? Directamente no hacen retención y eso está mal. Debe hacerse. Hay una confusión con los intereses que paga el banco, ¿ya? Cuando el banco paga intereses, ¿ya? Solamente... o cuando uno paga intereses, perdón, ahí está la confusión entre cuando uno cobra o paga, ¿ya? Cuando uno cobra a persona natural, les retienen el 13%, pero cuando uno paga intereses por que presté, por comprar una casa, no sé, ¿no? No me emiten factura a mí por eso, ¿ya? Entonces hay que ver el enfoque. La banca tiene un tratamiento muy distinto, muy especial. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo haríamos entonces aquí este asunto? ¿Ya? Vamos a ir a nuestros asientos. Bien, y vamos a decir, voy a copiarme por un segundo el inciso A. ¿Ya? Y vamos a poner aquí que la señora ¿ya? Nos presenta su factura porque ella es del régimen general, tiene habitualidad, ¿ya? Esto ya no viene al caso. Entonces, el alquiler necesita de factura. Entonces, si nosotros queremos registrar esa transacción, vamos a decir que esto, copiarlo más acá, va a ser seguramente, esto no es un servicio, es alquiler de locación local. Tiene un crédito fiscal, ¿ya? Y hay una cuenta por pagar. Entonces, si nos los alquila en $100, ¿ya? Y el tipo de cambio está en 6.96, esto va a ser igual a 100 por el tipo de cambio. Pero esto va a estar por el 87%. Y acá va a ser 100 por el tipo de cambio por el 13%. Y aquí vamos a tener este saldo total. ¿Ya? Registro del alquiler con factura.
¿Ya? Ese es cuando está respaldado con su factura. El inciso B. Vamos a ver el inciso B. Vamos a decir, me voy a copiar el formato para no estar repitiendo. Y modificamos. La señora no presenta su documentación completa. ¿Ya? Es decir, no emite la factura. Pues bien, aquí estamos hablando de $100 por el tipo de cambio. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser la retención entonces aquí? Aquí ya no va a ser IUE, va a ser RC IVA más el 3%, o sea, va a ser un 16%. Y aquí, ¿qué vamos a decir? Alquiler de locación, que va a ser este monto. Y aquí vamos a poner estas mismas cuentas. Aquí va a ser RC IVA 13% y le voy a poner aquí contribuyente directo, CD le voy a poner ya, porque no es el contribuyente indirecto que son los dependientes. Entonces aquí esto va a ser 13% y aquí va a ser 3%. Y acá va a ser un 84%. Perfecto. Y esto es el alquiler con retención. Bien. Hemos hecho el inciso B. Si se dan cuenta, lo único que ha variado es los porcentajes, porque el alquiler ya no es una retención como la compra de un bien o de un servicio. Este entra en otro grupo. ¿Ya? Bien, veamos cómo sería ahora el inciso C. El inciso C va a tener que hacerse idem a esta parte de aquí. Y aquí decimos que la señora no presenta toda su documentación. ¿Ya? Es decir, no emite factura. ¿No? Pero se decide realizar el grossing up. Entonces, aquí vamos a tener 100 por el tipo de cambio. Y el grossing up va a ser aquí ya no por los otros que hemos visto, va a ser por el 16%. Entonces aquí pongamos 16%. Y aquí indicamos de que esto es 13% de RC IVA. Entonces fíjense ustedes cómo